Te doy mi salario si traduces esto. El jefe millonario, Antonio Fernández, soltó una carcajada, mirando con desdén a la limpiadora, Aisha Diallo. No sabía que estaba apostando con la persona equivocada. ¡Aparta! ¿Qué pasa, gente importante?, gritó Antonio mientras empujaba el carrito de limpieza de Aisha con tal fuerza que casi la hace caer. Era un martes de abril en Madrid, y Antonio estaba de un humor especialmente agrio, porque había perdido un contrato millonario con una empresa alemana la semana anterior. Aisha, con la cabeza gacha, murmuró un «Lo siento, señor», mientras se apartaba al rincón del pasillo. Antonio, de 48 años, dirigía una de las mayores empresas de importación de maquinaria en Madrid. Vestía trajes, a medida que costaban más que el sueldo anual de sus empleados. Y tenía esa arrogancia de quien nunca había tenido que esforzarse para triunfar. Para él, personas como Aisha eran meros obstáculos en su camino. «Carmen», gritó a su secretaria mientras entraba en su despacho. «¿Cuántas veces tengo que decir que no quiero a la gente de la limpieza estorbando cuando llego?» Carmen, de 40 años, llevaba 10 años trabajando para él y conocía bien su temperamento explosivo. «Señor Antonio, solo estaba haciendo su trabajo», respondió con cautela. «¿Trabajo? ¿Estar en medio del pasillo es trabajo ahora?», replicó él, arrojando su maletín sobre el escritorio con un golpe seco. «Esta gente no entiende lo que es la jerarquía. Creen que pueden ocupar cualquier espacio como si fueran los dueños». Aisha, de 45 años, lo escuchó todo desde el pasillo. Llevaba 3 años trabajando en la empresa como limpiadora para una compañía subcontratada. Con su uniforme azul sencillo, era prácticamente invisible para la mayoría de los empleados. Pero lo oía todo, lo observaba todo, y guardaba cada humillación en silencio. El día transcurría con normalidad hasta que llegó un correo que lo cambiaría todo. Era un sobre grueso con un sello internacional, dirigido directamente a Antonio. Al abrirlo, su rostro cambió por completo. Eran documentos en un idioma desconocido, lleno de símbolos extraños y palabras impronunciables. «¿Qué demonios es esto?», murmuró, hojeando los papeles con desprecio. «Parece un idioma extraterrestre». Carmen se acercó, nerviosa, mientras Antonio volvía a gritar. «Carmen, ven aquí y resuelve este lío. Alguien ha mandado unos papeles en un idioma de marcianos». Ella examinó los documentos con cuidado, intentando descifrar algo. «Señor Antonio, parece húngaro o algo del este de Europa. Hay sellos oficiales y el nombre de la empresa aquí, húngaro». Antonio soltó una risa burlona, de esas que usaba cuando alguien intentaba parecer más listo que él. «¿Quién diablos habla húngaro en España? Esto debe ser una estafa internacional». Pero cuando Carmen señaló que había cifras que parecían valores en euros y una fecha límite para ese mismo día, Antonio se dio cuenta de que podría ser algo serio. «Vale, encuentra un traductor. Seguro que hay alguno que pueda resolver esto rápido». A partir de ahí, comenzó el caos. Carmen llamó a todas las agencias de traducción que conocía, pero ninguna tenía especialistas disponibles en idiomas menos comunes como el húngaro. Las horas pasaban, y Antonio se ponía cada vez más nervioso. «¿Cómo que no hay nadie?», explotó, golpeando el escritorio. «Pago lo que haga falta. En esta ciudad hay 3 millones de personas, y nadie puede traducir unos malditos papeles». La noticia se extendió por la oficina. Los empleados, curiosos, intentaban ayudar con aplicaciones de traducción, pero nada funcionaba. Fue entonces cuando Laura, del departamento de contabilidad, aportó un dato que dejó a Antonio pálido. «Señor, documentos oficiales como estos suelen tener un plazo de respuesta. Si no contesta, podría perder derechos legales». Antonio revisó los papeles y vio una fecha marcada. Ese mismo día, a las 18:00, eran casi las 15:00, y el sudor frío comenzó a recorrerle la espalda al pensar que podría estar perdiendo una oportunidad crucial. «¡Esto es ridículo!», gritó a los empleados reunidos. «Una empresa de mi calibre no puede resolver un simple problema de traducción». En su frustración,
Antonio decidió convertir la situación en una broma cruel. Levantó los documentos y gritó para que todos lo oyeran. Escuchen, doy mi salario de un mes a quien traduzca esto. 50.000 euros para quien descifre este galimatías. Los empleados rieron, pensando que era una broma. Después de todo, 50.000 euros era más que el salario anual de muchos. Nadie lo tomó en serio, lo tomó en, por ese dinero, aprendo húngaro en 5 minutos. Bromeó Miguel, del departamento comercial. Las risas llenaron la oficina, convirtiendo la situación en una comedia colectiva. Antonio disfrutaba ser el centro de atención, especialmente cuando podía presumir de su riqueza, pero en medio de la algarabía, una persona observaba en silencio. Aisha, desde el pasillo, organizaba su carrito de limpieza, escuchando cada palabra. Durante 3 años había sido tratada como invisible, soportando comentarios despectivos y humillaciones. Cuando se acercó lo suficiente para ver los documentos que Antonio agitaba en el aire, sus ojos se abrieron de par en par. No era sorpresa por el idioma, sino por el contenido, que entendía perfectamente. Esos papeles no eran correo basura, sino documentos de una herencia internacional. 15 millones de euros dejados por un tío lejano de Antonio en Hungría. Aisha tragó saliva. Los documentos indicaban que Antonio era el único heredero vivo, pero había un plazo, hasta las 18:00 de ese día, para confirmar la recepción. Miró el reloj. 15:30. Había tiempo, pero no mucho. Durante 3 años, Aisha había soportado humillaciones, siendo tratada como ignorante. Ahora tenía la oportunidad de demostrar que las apariencias engañan. Respiró hondo y dio un paso al frente. Con permiso, señor Antonio, dijo con voz firme pero respetuosa. ¿Puedo ayudar con la traducción? El silencio invadió la oficina. Todos se giraron hacia la limpiadora de piel negra, que se había atrevido a interrumpir la diversión del jefe. Antonio dejó de reír y la miró con incredulidad. ¿Tú qué?, preguntó, como si no hubiera escuchado bien. Digo que puedo traducir esos documentos, señor, repitió Aisha, manteniendo la compostura. Conozco el idioma. La risa que estalló fue aún más fuerte que antes. Los empleados se reían hasta las lágrimas, convencidos de que era la broma más absurda del día. ¿Una limpiadora traduciendo documentos que ni los profesionales podían descifrar? Antonio rió tanto que tuvo que apoyarse en el escritorio. ¿Habéis oído, chicos? La limpiadora es políglota. Estupendo, querida. Vas a hacerme ganar 15 millones de euros traduciendo húngaro. Sin saberlo, había acertado tanto el idioma como el valor. Pero Aisha lo sabía, y estaba lista para aceptar el desafío. Mira, Aisha, continuó Antonio, aún riendo. La chica que no sabe ni limpiar bien el pasillo quiere resolver un problema que ni los traductores profesionales han podido. Adelante, genio, demuestra lo que sabes. Los empleados aplaudieron, pensando que era el espectáculo más divertido que habían visto. Pero Aisha no se inmutó. Sabía exactamente lo que hacía. El plazo seguía corriendo, y en unas horas, esa broma se convertiría en la lección más cara que Antonio Fernández recibiría en su vida. Señor Antonio, no estoy bromeando, dijo, dando otro paso adelante. Realmente puedo traducir esos documentos. Antonio se secó las lágrimas de la risa y la miró como si fuera un animal parlante. Claro, y yo puedo volar. Escucha, querida, vuelve a tu fregona y deja que los adultos resuelvan problemas serios. Las risas volvieron a resonar. Carmen sintió pena por Aisha, pero no se atrevió a intervenir. También le parecía imposible que una limpiadora pudiera resolver algo así. Aisha no se movió. Mantuvo su mirada fija en los documentos. ¿Puedo al menos echar un vistazo a los papeles? Tal vez reconozca algunas palabras. Reconocer palabras, gritó Miguel entre risas. Esto no es un juego de niños. Son documentos legales complejos. Sí, no insistas, añadió Laura. Solo vas a empeorar las cosas. Pero Aisha no se rindió. Había una determinación en su postura que no encajaba con la imagen de una simple limpiadora.
Señor Antonio, usted mismo dijo que daría su salario a quien tradujera. Aquí estoy, ofreciéndome a intentarlo. Antonio dejó de reír por un momento. Había algo en su voz que lo inquietaba, una confianza que no debería estar ahí. Está bien. Si insistes en hacer el ridículo, te doy la oportunidad. Pero si fallas, quiero que pidas disculpas a todos por hacernos perder el tiempo. Le entregó los documentos con un gesto despectivo. Adelante, genio. Muestra lo que sabes. Aisha tomó los papeles con cuidado, como si fueran un tesoro. Al leer el texto, su expresión cambió. Era como si hubiera vuelto a la vida, como si una parte de ella, dormida durante años, hubiera despertado. Tistelt Antonio Fernández Ur, dijo en voz baja, leyendo una línea del documento. El silencio en la oficina fue absoluto. Las risas cesaron de inmediato. Nadie podía fingir esa pronunciación perfecta, esa fluidez natural que salía de Aisha, como si hubiera nacido hablando húngaro. ¿De verdad estás leyendo eso?, preguntó Antonio, atónito. Sí, señor, respondió Aisha, sin apartar la vista de los documentos. Dice: Estimado señor Antonio Fernández, le escribimos para informarle sobre la situación legal de la herencia dejada por su tío paterno, Józef Fernández, fallecido en Budapest el 15 de febrero de este año. La mandíbula de Antonio cayó. No tenía idea de que tuviera un tío en Hungría. Pero lo más impactante era escuchar a la mujer que despreciaba hablar un idioma que él ni sabía que existía. Sigue, dijo, con la voz casi en un susurro. Aisha continuó traduciendo con una fluidez que dejó a todos boquiabiertos. Su tío Józef dejó una herencia de 15 millones de euros, incluyendo propiedades en Budapest y una cuenta bancaria considerable. Como único heredero vivo de la familia Fernández, usted tiene derecho legal a todos los bienes. Antonio tuvo que apoyarse en el escritorio para no caerse. Era una fortuna que podía multiplicar su empresa por 10 y asegurar el futuro de generaciones. Pero hay una condición, continuó Aisha, pasando la página. Debe confirmar la recepción de esta correspondencia antes de las 18 de hoy, hora de Madrid, y enviar los documentos firmados antes de medianoche. Si no cumple, la herencia pasará al Estado húngaro. Antonio miró el reloj. 15:50. Menos de 4 horas para confirmar y 8 para enviar todo. El pánico lo invadió. ¿Cómo sabes húngaro?, preguntó, aún procesando lo que ocurría. Aisha dobló los documentos con cuidado y se los devolvió. Fui profesora de lenguas de Europa del Este en la Universidad Complutense de Madrid, señor Antonio. Trabajé allí durante 12 años. El silencio en la oficina fue sepulcral, pero esta vez no por risas, sino por puro asombro. La limpiadora que todos veían fregando suelos había sido profesora universitaria. ¿Eras profesora?, preguntó Carmen, genuinamente curiosa. ¿Qué pasó? Aisha suspiró. No le gustaba hablar de su pasado, pero sabía que debía explicarse para ser tomada en serio. Perdí mi trabajo hace 3 años. Denuncié un caso de corrupción en la universidad, donde algunos profesores vendían títulos a estudiantes extranjeros. Fui despedida por desestabilizar la institución. ¿Y después?, preguntó Laura, ahora con una expresión de respeto. Después me pusieron en una lista negra académica. Nadie quería contratar a alguien que había denunciado a colegas. Mi esposo estaba sin trabajo. Mi hija necesitaba un tratamiento médico costoso. Acepté el primer empleo que encontré. La historia de Aisha cayó como una bomba en la oficina. Los empleados que antes se reían de ella, ahora la miraban con admiración y compasión. Era imposible imaginar que la mujer que limpiaba sus oficinas había sido una académica respetada. ¿Estás segura de la traducción?, preguntó Antonio, aún incrédulo. Completamente, señor. Puedo traducir cada palabra si lo desea. También puedo redactar la respuesta que necesita enviar. Antonio comenzó a pasearse, con la mente a 1000 por hora. 15 millones de euros dependían de la mujer a la que había humillado minutos antes. Vale, dijo, intentando recuperar el control.
Supongamos que sabes húngaro, pero eso no significa que entiendas documentos legales complejos. Podrías traducir mal. Aisha mantuvo la calma. Señor Antonio, además de húngaro, hablo alemán, francés, italiano y ruso. Tengo un máster en traducción jurídica y trabajé como traductora oficial en el consulado húngaro en Madrid antes de entrar en la universidad. Cada revelación era un golpe para Antonio. La mujer que trataba como insignificante tenía una formación que él nunca soñaría tener, pero su arrogancia aún lo dominaba. Aún así, podría estar pagando por una traducción inventada. ¿Cómo sé que no estás mintiendo? Aisha sacó su viejo móvil y marcó un número que sabía de memoria. Buenos días, consulado húngaro. Soy Aisha Diallo, ex traductora oficial. ¿Podrían verificar la autenticidad de unos documentos? Habló en húngaro durante unos minutos, pasando los datos del encabezado. Luego colgó. Confirmado. Los documentos son auténticos. Enviados por el bufete Kovács en Asociados de Budapest. La heranza es real. El silencio en la oficina era ensordecedor. Antonio sentía que el suelo se abría bajo sus pies. No solo la herencia era real, sino que la mujer que despreciaba era la única capaz de salvarlo. ¿Cuánto quieres por la traducción completa?, preguntó, con la voz más baja de lo normal. Usted ya hizo una oferta, respondió Aisha, mirándolo a los ojos. Su salario mensual, 50.000 euros. Antonio tragó saliva. Era mucho dinero, pero comparado con 15 millones de euros, era insignificante. Acepto, pero todo debe estar listo antes de las 18 horas. Lo estará, dijo Aisha con confianza. Necesitaré un ordenador, acceso a Internet y que nadie me moleste. Carmen, prepara la sala de reuniones para ella, ordenó Antonio, aún aturdido. Dadle todo lo que necesite. Mientras Aisha se dirigía a la sala, los empleados murmuraban entre sí. No podían creer que la limpiadora invisible fuera una profesional tan cualificada. No me creo que hable húngaro, susurró Miguel. Llamó al consulado delante de nosotros, respondió Laura. Eso no se finge. Antonio se quedó parado, procesando cómo había subestimado a Aisha durante 3 años. Bueno, al menos sabemos que no es una limpiadora corriente, dijo a Carmen, aunque su arrogancia no había desaparecido del todo. En la sala de reuniones, Aisha se sentó frente al ordenador y comenzó a trabajar. Por primera vez en 3 años, sentía que volvía a ser útil. Sus dedos volaban por el teclado, traduciendo no solo palabras, sino también matices legales que cualquier traductor común habría pasado por alto. Mientras trabajaba, pensaba en las humillaciones sufridas, los comentarios sobre su supuesta ignorancia, el trato como si no existiera. Ahora, irónicamente, estaba salvando al hombre que más la había menospreciado. El reloj marcaba las 16:15. Todavía había tiempo, pero todo debía ser perfecto. No solo por el dinero, sino para demostrarse a sí misma que aún tenía valor. Antonio paseaba nervioso, mirando hacia la sala cada 5 minutos. 15 millones de euros dependían de la mujer a la que había llamado incompetente 1 hora antes. La ironía no pasaba desapercibida para nadie. A las 16:45, Aisha salió de la sala con una pila de documentos y una expresión indescifrable. La oficina se detuvo cuando se acercó al escritorio de Antonio. Listo, señor Antonio, dijo, colocando los papeles ordenados. Traducción completa, con explicaciones de los términos legales y la carta de respuesta redactada en húngaro. Antonio revisó los documentos con manos temblorosas. La traducción era impecable, con cada párrafo explicado detalladamente. No era solo una traducción literal, sino un trabajo profesional, con notas sobre el proceso legal húngaro. Aquí está todo sobre la herencia, continuó Aisha, señalando secciones específicas. Su tío Joseph poseía 3 propiedades en Budapest, incluyendo un hotel histórico en el centro. No tuvo hijos, y usted fue localizado como único heredero vivo. La fortuna era aún mayor de lo que Antonio imaginaba. Además de los 15 millones en una cuenta bancaria,
Las propiedades valían al menos otros 10 millones. ¿Y esta carta?, preguntó, tomando un documento en húngaro con una caligrafía perfecta. Es la confirmación oficial de recepción y aceptación de la herencia, explicó Aisha. Debe enviarse por correo expreso hoy mismo. También preparé una autorización para que los abogados húngaros inicien la transferencia. Carmen se acercó a ver los documentos. Aisha, esto es increíble. Parece trabajo de un bufete internacional. Lo es, respondió Aisha con simplicidad. He hecho cientos de documentos similares en el consulado. Antonio la miró con una mezcla de respeto forzado y incomodidad por tener que admitir su error. ¿Realmente entiendes todo esto?, dijo, más como una constatación que como pregunta. Sí, señor. Trabajé con herencias internacionales durante 8 años antes de la universidad. Conozco la legislación húngara como si fuera española. Miguel se acercó, curioso. Aisha, perdona, pero ¿cómo alguien con tu formación acabó de limpiadora? La pregunta que todos querían hacer salió a la luz. Aisha respiró hondo, sabiendo que debía contar una historia que prefería mantener enterrada. No fue por elección, comenzó, sentándose en la silla que Antonio le ofreció. Como dije, denuncié un esquema de corrupción en la universidad. Profesores vendían títulos a extranjeros, falsificaban expedientes, cobraban sobornos. Me convertí en la enemiga pública número 1. Me despidieron y me vetaron en el mundo académico. ¿Y después?, preguntó Laura, interesada. Intenté trabajar como traductora freelance, pero el mercado estaba saturado. Mi esposo perdió su empleo en una constructora que quebró. Mi hija necesitaba un tratamiento médico caro para su diabetes. Acepté el trabajo de limpiadora porque ofrecía un contrato fijo y un seguro médico. Antonio sintió un nudo en el pecho. Durante 3 años había tratado mal a una mujer que luchaba por salvar a su hija. Intentó disimular la culpa. ¿Por eso aceptaste ser limpiadora?, preguntó, evitando sus ojos. No había opción. Necesitaba el seguro médico para mi hija, Aminata. Cuando la empresa de limpieza me ofreció el puesto, no lo dudé. Pero, ¿por qué no buscaste otro trabajo después?, preguntó Miguel. Aisha sonrió con amargura. ¿Crees que es fácil explicar en una entrevista por qué una ex profesora universitaria limpia oficinas? La gente asume que mientes, o que hiciste algo grave. La verdad dolió más de lo que los empleados esperaban. Habían convivido con una mujer altamente cualificada, tratándola como invisible. Además, continuó Aisha, el salario, aunque bajo, era estable. Podía pagar el tratamiento de Aminata y mantener nuestra casa. No era mi sueño, pero era digno. ¿Nunca pensaste en contar tu historia?, preguntó Laura. ¿Para qué? ¿Para que me creyeran mentirosa o me despidieran por no encajar en el perfil? Aprendí que a veces es mejor ser subestimada que desacreditada. Antonio miró el reloj. 17:15. Aún había tiempo para enviar los documentos, pero debía ir al correo personalmente. Aisha, tengo que ir al correo, dijo, levantándose. Pero antes quiero decir algo. Todos prestaron atención. Te traté mal estos 3 años. Comenzó, incómodo. No sabía tu historia, pero eso no es excusa. Nadie merece ser tratado como yo te traté. Aisha lo miró con neutralidad. Gracias por reconocerlo, señor Antonio. No. Déjame terminar, insistió. Me salvaste de perder la mayor oportunidad de mi vida por pura arrogancia. El silencio era absoluto. Nunca habían visto a Antonio disculparse. Recibirás los 50.000 euros que prometí, continuó. Pero también quiero ofrecerte un puesto como consultora de traducción en la empresa. 12.000 euros al mes, con todos los beneficios. Aisha se quedó atónita. No esperaba una oferta así. No sé qué decir, respondió con sinceridad. Piénsalo con calma, dijo Antonio, tomando los documentos. Sería un honor tener a alguien con tu cualificación. Mientras Antonio corría al correo, los empleados se acercaron a Aisha para disculparse. Perdona, Aisha, dijo Miguel. Me reí de ti y estuvo mal.
Yo también, añadió Laura. No imaginé lo que habías pasado. No hace falta que os disculpéis, dijo Aisha. Sé que fue una situación extraña. No, sí hace falta, insistió Carmen. Trabajamos contigo 3 años y nunca nos molestamos en conocerte. Aisha sonrió por primera vez ese día. Gracias. Eso significa mucho. A las 18:20, Antonio volvió del correo, sudado pero aliviado. Conseguido. Los documentos llegarán a Budapest, mañana por la mañana. Se acercó a Aisha. ¿Qué opinas de la propuesta? Es una oferta generosa, señor Antonio. Respondió. Pero necesito pensarlo. Hablaré con mi esposo y te daré una respuesta mañana. Perfecto, dijo Antonio. Y Aisha, gracias. No solo por la traducción, sino por darme una lección que necesitaba. A la mañana siguiente, Aisha llegó a la oficina a las 7 Maples, pero esta vez no llevaba el uniforme azul. Vestía una blusa blanca elegante y unos pantalones negros, con un aire profesional que sorprendió a todos. Buenos días, Aisha, dijo Paula, la recepcionista. Estás espectacular. Gracias, Paula. Espero al señor Antonio para darle mi respuesta. Antonio llegó a las 8:30, más temprano de lo habitual, ansioso por saber la decisión de Aisha. Buenos días, Aisha. ¿Decidiste? Sí, señor Antonio. Acepto, pero con condiciones. Primero, quiero trabajar medio turno las primeras 2 semanas para formar a mi reemplazo en la limpieza. No quiero dejar a la empresa en apuros. Antonio quedó impresionado por su responsabilidad. Segundo, quiero que mi salario se deposite directamente en la clínica donde tratan a mi hija. No quiero arriesgarme a retrasos en los pagos. Sin problema, dijo Antonio. ¿Algo más? Sí. Quiero un contrato por escrito con todas las funciones claras. No quiero que en el futuro alguien diga que no estoy cualificada. Justo, asintió Antonio. El departamento jurídico lo preparará hoy mismo. Subieron al despacho, donde Carmen ya organizaba la agenda. Aisha, qué alegría que aceptaste, dijo, abrazándola. Será un placer trabajar contigo oficialmente. Antonio se dirigió a su despacho, pero se detuvo. Por cierto, llegó un email de Budapest. Los abogados confirmaron la recepción de los documentos. Dicen que es la traducción más impecable que han visto. Aisha sonrió. Me alegra que les gustara. No solo les gustó, añadió Antonio. Quieren contratarte para otros casos. Parece que tienes una reputación en Hungría que yo desconocía. A las 14:00 llegó un paquete del consulado húngaro con más documentos legales, todos en húngaro. Aisha se encerró en la sala de reuniones para analizarlos, mientras Antonio paseaba nervioso afuera. A las 16:00, Aisha salió con una expresión seria. Antonio, siéntate. Esto es más complicado de lo que pensábamos. Todos los empleados se acercaron. Han aparecido 3 personas que dicen ser parientes de tu tío Joseph, 2 primos lejanos, y una mujer que afirma haber sido su esposa de hecho. ¿Es posible?, preguntó Antonio. Ayer dijiste que yo era el único heredero. Lo dije según los documentos de ayer, explicó Aisha. Pero en Hungría, los parientes pueden impugnar testamentos hasta 6 meses después de la muerte. Entonces perderé todo. Antonio estaba desesperado. No necesariamente, dijo Aisha. Pero tendrás que ir a Budapest para probar tu derecho legal. Yo iré contigo. ¿Tú irías a Budapest? Sí, pero no gratis. Quiero el 5% de lo que recuperes. Antonio calculó rápidamente. 1 millón de euros era mucho, pero comparado con perder 15 millones, era insignificante. Acepto, dijo, estrechando su mano. La oficina se convirtió en un torbellino. Carmen reservó vuelos. Miguel gestionó el pasaporte express. Y Aisha llamó a sus contactos en Budapest. Conseguí que András Kovács nos reciba en el aeropuerto, dijo. Es un abogado especializado en herencias internacionales, uno de los mejores de Hungría. Mientras organizaban los documentos, Antonio observaba a Aisha con admiración. Estaba resolviendo problemas que él ni sabía que existían. Aisha, ¿por qué me ayudas después de cómo te traté? Porque no soy como tú, Antonio.
No trato mal a las personas solo porque puedo. Además, 1.000.000 de euros cambiará la vida de mi familia. El vuelo salió de Barajas a las 23:00, con escala en Frankfurt. Antonio estaba nervioso, mientras Aisha revisaba documentos con calma. ¿Has estado en Budapest antes?, preguntó él. Varias veces. Trabajé en delegaciones consulares y conozco la ciudad como Madrid. Llegaron a Budapest a las 14:00, hora local. András Kovacs, un abogado de 55 años con aire distinguido, los esperaba. Aisha, qué gusto verte, dijo en un español con acento, en el coche hacia el hotel. András explicó. 3 personas impugnaron la herencia. 2 primos que dicen que Josef les prometió propiedades y una mujer que afirma haber sido su esposa. En el hotel, un edificio histórico en el corazón de Budapest, Antonio reservó suites de lujo. Descansa, Antonio, sugirió Aisha. Mañana será un día largo. A la mañana siguiente, a las 8:00, estaban en el registro central de Budapest. Aisha conversó en húngaro con una funcionaria que la reconoció de sus días en el consulado. Pasaron 3 horas revisando documentos, certificados de nacimiento, matrimonio, defunción, testamentos. Encontré algo interesante, dijo Aisha. Tu tío Josef hizo 3 testamentos en los últimos 5 años. El último, 3 meses antes de su muerte, te nombra como único heredero. Eso nos da ventaja, añadió András. Pero debemos probar que eres su sobrino con certificados de tu padre y tus abuelos. Antonio palideció. No traje esos documentos. Tranquilo, dijo Aisha. Pediré a Carmen que los envíe desde Madrid. Llegarán mañana, por la tarde. Visitaron el bufete que gestionaba la herencia. El abogado, Dr. Peter Szabó, los recibió. Señora Aisha, su trabajo es impecable, dijo en inglés. Pero los impugnadores tienen abogados agresivos. Aisha intervino. Necesitamos testigos que confirmen que Josef quería dejar todo a Antonio. Exacto, dijo Szabó. Tenemos al médico de Josef, vecinos y su empleada doméstica. Esa noche, Antonio apenas durmió, mientras Aisha preparaba argumentos para la audiencia. A la mañana siguiente, los documentos llegaron de Madrid, con traducciones juradas. En el tribunal, un edificio clásico, Antonio estaba nervioso. Deja que hagas yo el trabajo, dijo Aisha. Solo responde si te preguntan. El juez, Laszlo Farkas, abrió la sesión. Aisha traducía cada palabra. Habrá. Dr. Szabó presentó la genealogía de Antonio, con certificados y un test de ADN que confirmaba su parentesco. El abogado de Esther, la supuesta esposa, intentó impugnar. Los documentos podrían ser falsos. Aisha susurró a Szabó, que respondió. Todos los documentos están autenticados por el consulado húngaro. Esther afirmó haber vivido con Josef 10 años. Pero Szabó presentó testimonios de vecinos que la situaban con él solo los últimos 6 meses. Los primos presentaron testigos, pero sus historias eran inconsistentes. Aisha sonrió. Se contradicen. Eso los desacredita. El juez leyó el testamento de Josef. Dejo todos mis bienes a mi sobrino Antonio Fernández, en Brasil, para reconectar con mi familia. También había una carta inacabada de Josef a Antonio, expresando su deseo de reconectar. El juez deliberó solo 1 hora. La herencia pertenece legalmente al señor Antonio Fernández, anunció. Antonio no podía creerlo. Los 15 millones de euros eran suyos. Pero más importante, había aprendido sobre respeto y dignidad gracias a Aisha. 3 meses después, en Madrid, la empresa de Antonio ocupaba 3 plantas de un edificio en el Paseo de la Castellana. Aisha era ahora directora de Relaciones Internacionales, con un salario de 20.000 euros mensuales y un 5% de los beneficios. Aisha, no sé cómo trabajaba sin ti, dijo Antonio. Conseguías, pero no con esta eficiencia, respondió ella, sonriendo. Por cierto, Budapest llamó. 2 clientes necesitan ayuda con herencias internacionales. ¿Puedo aceptarlos? Claro. ¿Qué tal abrir un departamento de herencias internacionales contigo al mando? Aisha se emocionó. Siempre soñé con algo así. De repente, Carmen entró corriendo.
Aisha. Aminata aprobó la selectividad. Primera de su promoción para medicina en la Complutense. Aisha lloró de alegría. Su hija, de 17 años, cumpliría su sueño de ser médica. Tu madre cambió mi vida, le dijo Antonio a Aminata. En una reunión, Antonio anunció: el quitecento de los beneficios se distribuirá entre todos los empleados, sin importar el cargo, y crearemos un fondo de becas para los hijos de los trabajadores. Meses después, Antonio y Aisha recibieron la ciudadanía honorífica húngara en una ceremonia en el Parlamento de Budapest. Durante un cena en Budapest, András comentó: vuestra historia es un caso de estudio en la universidad. Enseña a no juzgar por las apariencias. De vuelta en Madrid, Antonio dijo en una reunión: nuestra empresa es un referente en humanidad. Gracias a Aisha. Aisha respondió: competencia siempre vence al prejuicio. La limpiadora invisible se convirtió en la ejecutiva más respetada. Y el jefe arrogante aprendió que el éxito verdadero está en valorar a quienes nos rodean.